Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el apartado que tiene como título Los misterios de la vida oculta de Jesús. Y son 4 puntos que, después de haber concluido el apartado anterior los misterios de la infancia de Jesús, que eran la circuncisión, la epifanía, la presentación de Jesús en el templo, la huida a Egipto, la matanza de los inocentes. Bien, antes de comenzar propiamente el ministerio de la vida pública de Jesús, el Catecismo reserva 4 puntos para hablar de la vida oculta de Jesús. Es a partir del punto 531. Dice así: Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres, una vida cotidiana sin aparente importancia, vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. La verdad es que el Catecismo nos ha subrayado que estamos hablando del periodo de la vida de Jesús, el más largo, sin duda alguna. Es el periodo que dura más tiempo, el de la vida oculta de Jesús, porque sabemos que hasta los 30 años pues él no comenzó la vida pública, y por lo tanto Jesús nos está redimiendo y nos está dando una gran enseñanza en este tiempo de la vida oculta. El hecho de que se sepa tan poco, el hecho de que haya tan pocas páginas, tan pocos versículos destinados a este tiempo de la vida oculta, no es porque sea un fallo, no es porque haya una carencia, sino sencillamente porque forma parte de lo que Dios quiere revelarnos. O sea, el silencio de los evangelios sobre estos años de la vida oculta es un silencio que no es por una carencia de revelación, no, es que es un silencio que es acorde con lo que Dios quiere revelarnos en estos años de la vida oculta. Si Dios hubiese querido revelarnos más cosas concretas, las hubiese revelado, que para algo es el Espíritu Santo quien ha inspirado el libro, las Sagradas Escrituras. O sea, que no dudemos de que la revelación es la que Dios ha querido que sea, ni más ni menos. Es un silencio pues elocuente, el silencio de la vida oculta, un silencio elocuente. Fijaros que poquitas cosas se dicen, pero ¿cuánto se dicen en ellas? Lucas 2, versículos del 51 al 52. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Se nos dice poco y se nos dice muchísimo con esto. En primer lugar, la afirmación de que Jesús vivía sujeto a ellos. El Catecismo dice la expresión vivía sometido, vivía sujeto, es decir, vivía en obediencia. El que es Dios soberano no quiso traducir su soberanía en vivir por su cuenta, en ser autónomo, en hacer lo que le parecía, sino vivía sujeto, vivía en comunidad, en la comunidad que es la familia, lo cual ya es una gran enseñanza.
Es una gran enseñanza vivir en sometimiento. Quiere decir que lo más sagrado que podemos hacer en nuestra vida, que la forma más segura de descubrir la voluntad de Dios y de seguir los caminos de Dios en nuestra vida, la forma más segura para discernir la voluntad de Dios es la obediencia, es el sometimiento. Es mucho más fácil que nos equivoquemos cuando tenemos que hacer, ¿no? Porque a veces también en la vida hay que hacer discernimientos que están más allá del, vamos, que no están sometidos a la ley de la obediencia. Y claro, no todo en esta vida lo llevamos a efecto bajo la obediencia explícita de un padre, una madre, un superior, ¿no? Hay veces que hay que hacer opciones en las que ya no hay nadie en concreto que te pueda indicar el camino, ¿no? Y tú tienes que discernirlo delante de Dios, preguntándote qué querrá Dios, puesto que no hay una persona que represente su autoridad que te marque el camino. Bueno, pero es mucho más fácil equivocarse cuando somos nosotros mismos, ¿no?, los que trazamos el camino o los que discernimos el camino, que cuando esa voluntad de Dios nos viene expresada a través de quien Dios ha puesto en nuestra vida como representante de su autoridad. Y los padres son representantes de la autoridad. No olvidemos que este es el principio del cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre, porque Dios te los ha puesto en el camino de tu vida como una forma de recibir la soberanía de Dios y de descubrir sus caminos. Y eso Jesús también lo asumió como un camino propio. Y al asumirlo, nos está enseñando el gran valor de la familia. No nos imaginamos ni remotamente pues un Jesús que por el hecho de ser el Hijo de Dios encarnado, pues se sintiese dispensado de la obediencia hacia María y hacia José. No, en absoluto. Dice, vivía sometido, y lo dice así, vivía sometido, es decir, plenamente, no como una sumisión. La palabra sumisión en nuestro lenguaje tiene a veces unas connotaciones peyorativas, ¿no? Porque una persona sumisa, pues a veces se entiende como alguien que no tiene personalidad, que no piensa por sí mismo. Bueno, o sea, despojemos a las palabras de adherencias que son insanas. O sea, la palabra sumisión quiere decir sencillamente una abrazar la voluntad de los padres, porque uno entiende que en ella está descubriendo el camino de Dios. Esa es la sumisión. Jesús no era, entre comillas, ¿no?, un listillo, en el sentido que, claro, como él se podía considerar, pues con como vemos, por ejemplo, en el episodio en el que Jesús se pierde en el templo. Está rodeado de los doctores, se sorprenden de que ese chico, de que ese adolescente tenga esa sabiduría para interpretar la palabra de Dios. Y entonces, claro, como Jesús tenía esa sabiduría especial propia del Hijo de Dios, pues eso ¿qué quería decir? Que Jesús, entre comillas, ¿no?, por ser un listillo, él se consideraba dispensado de tener la obediencia y la sumisión y la humildad en su casa, ante María, ante José, o en la sinagoga. Él como podía tener un conocimiento de la Escritura superior a los demás, él tenía una actitud pues vanidosa, o una actitud, o era como un creído, etcétera, etcétera. Pues en absoluto. Es decir, nos está dando una gran lección de su camino redentor, la vida de ocultamiento de Jesús en Nazaret. Es una auténtica lección, una lección máxima, ¿no? El hecho de que después se especifique diciendo, bueno, y en esa vida oculta Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Pues con esas tres palabras se nos está diciendo que una forma de buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, pues es crecer. A Dios le damos gloria creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios. Cuando el hombre cuida su salud, sin hacer una obsesión de la salud, ¿no?, pero cuando cuida su salud, creciendo en estatura,
cuando nuestros hijos crecen sanos, ¿no? O luchamos contra las enfermedades, damos gloria a Dios. Y crece en sabiduría, es decir, creciendo en experiencia, apreciando la cultura, el hombre da gloria a Dios, creciendo en esa dimensión de sabernos siempre en aprendizaje, teniendo una conciencia de que siempre tenemos que ir aprendiendo cosas, ¿no? Teniendo esa condición de discípulo siempre en nuestra vida. Siempre somos alumnos ante el libro de la vida. Bueno, pues crecer en estatura, crecer en sabiduría y crecer en gracia, es decir, entender que la vida espiritual, pues nunca podemos considerarnos que ya la poseemos, que ya la tenemos, que siempre es un don que nos exige crecimiento. La vida espiritual siempre está en crecimiento. La vida espiritual no puede entenderse como un estatus de creyentes que ya tenemos y ya hemos alcanzado una meta. No, siempre estamos creciendo. Ante Dios siempre somos, ¿no? Pues unos iniciáticos en el camino. Bueno, pues esto es lo que nos dice Jesús, lo que nos está revelando, que cómo podemos cumplir la voluntad de Dios, cómo podemos seguir su camino. Pues teniendo siempre una disposición al crecimiento, con una diferencia, fijaros bien, que en la que me lo habéis escuchado en alguna ocasión, que estas tres dimensiones tenemos que crecer físicamente, tenemos que crecer también intelectualmente, tenemos que crecer espiritualmente, con una diferencia, y es que físicamente hablando, nuestro crecimiento tiene también una ley natural de que el hombre nace, crece y después decrece, y físicamente hablando, bueno, pues el decrecimiento viene al poco tiempo, o sea, la forma física, la plenitud de la forma física se alcanza, en unos años y enseguida viene la cuesta abajo. Eso es ley de vida. Eso es ley de vida. Entonces, bueno, pues digámoslo claramente, que ya vemos la plenitud física, que rápido pasa. Y los deportistas de élite, pues bueno, pues suelen estar muy poquitos años en primera línea, enseguida se les pasa ya ese momento de plenitud y ya tienen que retirarse, ya viene la cuesta abajo. Y Jesucristo, vamos a decir una cosa, que cuando él comenzó la vida pública con los 30 años, en aquellos tiempos los 30 años eran mucho más que nuestros 30 años, porque la vida era mucho más corta. O sea, digamos que el matrimonio en aquella cultura judía, pues el matrimonio se tenía muy joven, antes de llegar a lo que nosotros entendemos hoy en día por la mayoría de edad. Los judíos, las doncellas judías se casaban con 15 años y los varones judíos pues con poco más, quiere decir que 30 años era ya una persona que había llegado físicamente a su plenitud, incluso estaba ya en lo que entendemos ya pues una segunda fase de la vida de la plenitud física. Los 30 años de la vida pública de Jesús, pues igual son nuestros 45 o 50 de ahora, es otro momento. Bien, también en la segunda fase, ¿no? El segundo aspecto, crecer en sabiduría, también tiene un crecimiento que alcanza una plenitud y luego viene un decrecimiento. Pues quizás aquellos 30 años de la vida de Jesús, que son nuestros 45 o 50 de ahora, pues quizás coinciden un poco con la plenitud de la madurez psicológica del hombre. Pero luego también viene un decrecimiento, luego somos conscientes de que la vejez también, bueno, pues hace que uno pierda reflejos, que pierda capacidad intelectual, también viene la cuesta abajo, ¿no? También viene el decrecimiento. O sea que en la santificación, en el camino de santificación de la vida cristiana, incluye el crecer y el aceptar también el decrecimiento. Las dos cosas. Uno se santifica creciendo y aceptando también que después
pues viene una cuesta abajo en su vida. Las dos cosas forman parte del camino hacia la santidad. Ahora, un tercer aspecto. Dice, Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios. Y esta tercera dimensión, que es propiamente, ¿no?, pues la vida espiritual, la vida de fe, tiene también una especie de tope y luego una cuesta abajo, como tienen las otras dos dimensiones, la física y la psíquica o la intelectual. O sea, es decir, también en la vida espiritual hay una especie de cumbre que uno tiene en esta vida y luego comienza el decrecimiento o la decrepitud. Pues obviamente la respuesta es no. A diferencia de lo que pasa en ese crecer en estatura y en sabiduría, crecer en gracia delante de Dios es algo que no tiene cuesta abajo, que es un continuo increscendo, es un continuo ir avanzando en la vida de fe y en la vida de confianza y abandono en las manos de Dios, y que concluye en la vida eterna. O sea que en el fondo aquí Jesús, en esa vida oculta de Nazaret, nos está dando una gran lección. El camino de la santidad consiste, por una parte, en crecer en estatura, es decir, en el crecimiento, ¿no?, en el crecimiento de los dones físicos que Dios nos ha dado, y luego también en la aceptación de que después viene una etapa en la que se va percibiendo el desgaste de la vida física poco a poco. A veces el Señor nos pide que sea de una manera mucho más perceptible. Imaginémonos las personas que tienen, pues determinadas enfermedades de distrofias musculares, etcétera, en las que se hace mucho más evidente después, ¿no?, el decrecimiento, la decrepitud física. Bueno, pues las dos cosas, el crecer y el desgastarse, forma parte del camino hacia la santidad. Y lo mismo en la vida intelectual, en la vida psíquica, es decir, el ir creciendo en sabiduría, el ir creciendo en discernimiento, en conocimiento de las cosas, en conocimiento de las ciencias, en conocimiento de la sabiduría de la vida, pero luego también uno ir aceptando cómo vamos perdiendo reflejos, cómo vamos perdiendo capacidad intelectual, se me olvidan las cosas, ya no tengo la rapidez de pensamiento que tenía antes. Uno se santifica creciendo y aceptando también el decrecimiento. Y en lo referente a la vida espiritual, nuestra santidad consiste en un crecimiento continuo e ininterrumpido, en un crecimiento ininterrumpido hasta llegar a la vida eterna, hasta llegar a gozar de esa visión de Dios. Bueno, esta es la gran enseñanza de Jesús, que vive sometido, que vive en obediencia, que vive oculto. Es, como he dicho al principio, no es que el Evangelio diga poco y como dice poquitas, unos versículos, 2 versículos. Como solo dice 2 versículos, tenemos que resignarnos a no saber nada. No, es que en esos 2 versículos se nos ha dicho todo. En qué consiste el camino ordinario hacia la santidad. Pasamos al punto 532 dentro del apartado Los misterios de la vida oculta de Jesús. Con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el 4º mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo. No se haga mi voluntad. La obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Pues continuamos pues expresando la etapa también redentora de Jesús en esa vida oculta. Decíamos que toda la vida de Jesús es redentora, que la redención de Jesús es verdad que tiene su momento cumbre en su muerte en cruz y en su resurrección. Su muerte y resurrección redentoras, pero toda la vida de Jesús es redentora. No hay nada de lo que hiciese Jesús en lo que no nos estuviese salvando y redimiendo. Bueno, y se nos recuerda que Jesús, con la sumisión que tuvo a María y a José,
estaba cumpliendo perfectamente el cuarto mandamiento. Y más, nos estaba dando la gracia para poder cumplir nosotros el cuarto mandamiento. Jesús no nos da una ley que él mismo no haya cumplido. Nos da una ley que él mismo ha vivido. Él se ha sometido a la ley de Dios que nos pide para nosotros. Y esto es muy importante. Yo creo que, si me permitís un ejemplo, un recuerdo así de infancia o adolescencia, la verdad es que no es lo mismo que unos padres te digan, haz esto, y ellos se consideran por encima de lo que te han mandado. Pues yo qué sé, no fumes, bueno, y ellos están fumando. O no hagas esto, y ellos... Yo recuerdo, por ejemplo, como un recuerdo de infancia, el hecho de que cuando estaba la televisión y salían entonces los famosos rombos y salía pues un rombo, dos rombos y una película que no era adecuada para los hijos. No, claro, una cosa es que te digan, vete a la cama, y ellos se queden viendo la película, ¿no? Y otra cosa muy distinta es que te digan, apaga la tele que vamos a jugar todos aquí al parchís, o lo que fuese, ¿no? Bueno, la cosa es muy distinta, porque tus padres, antes de decirte tal cosa, ellos mismos la han vivido. Han vivido algo que después te piden a ti te piden que renuncies a ver ese tipo de películas, pero ellos mismos lo han asumido por ti. Bueno, podríamos poner muchos ejemplos, pero es hermoso ver cómo Jesús, el Hijo de Dios, nos da una ley a la que él mismo se ha sometido, que él mismo ha vivido, que él mismo nos da la gracia de poder hacer de la ley nuestra liberación. Porque si no es, tú sométete, que yo, como yo soy el que te lo mando, yo estoy por encima de la ley, y como yo estoy por encima de la ley, yo doy la ley a mis súbditos. Pero claro, esto para mí no funciona. ¿Os imagináis, no? Pues que haya pues un rey soberano que diga, bueno, pues el pueblo tiene que sacrificarse, el pueblo tal, hay que hacer medidas de austeridad económica, solamente se puede hacer una comida al día, y ese rey pues se pega pues unos banquetes y vive en el derroche, etcétera, etcétera. Bueno, cosas que ocurren, ¿verdad? No ese es el estilo de Dios, no ese es el estilo de Dios. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, de ese Dios altísimo que nos entrega las leyes, la tabla de la ley en el monte Sinaí, el que nos entrega los 10 mandamientos como la alianza de Dios con el hombre, él mismo, ¿no? Se somete a esa ley como una escuela de vida. Digamos que Nazaret es una escuela para nosotros. Bien, dice aquí el catecismo una frase misteriosa, pero muy importante. Es la imagen, esta obediencia, dice, es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial. Es decir, Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene una plena obediencia a su Padre Dios. Jesús diría, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, y se estaba refiriendo no a José, no a María, se estaba refiriendo a Dios Padre, ¿no? En esa lucha de Getsemaní. Bueno, pues esa plena obediencia del Verbo al Padre, del Verbo encarnado al Padre, tiene como una imagen en la vida temporal, que es lo que ocurrió en Nazaret. Fijaros lo que voy a decir ahora, que podría parecer un poco como atrevido, pero lo digo con plena tranquilidad. Jesús podría haber obedecido a Dios Padre sin haber obedecido a José y a María. Bueno, pues de hecho, tal y como Dios hizo las cosas, no. O sea, las dos obediencias estaban conjugadas. Obedeciendo a José y a María, estaba obedeciendo a Dios Padre. Y así también es en nuestra vida. El cuarto mandamiento es una forma de discernir la voluntad de Dios. Yo cómo conozco, ¿cómo conoce un joven qué quiere Dios de él? Bueno, pues lo conoce a través de la familia. Repito, esa pregunta que he hecho.
¿podía haber Jesús obedecido o abrazado la voluntad del Padre sin haber sido obediente y sumiso a José y a María? Pues no, porque una cosa pasaba por la otra. Por eso dice aquí que la obediencia de Jesús a María y a José es la imagen temporal de su obediencia a su Padre Celestial. Otra cosa importante, ¿no?, que se subraya aquí: el hecho de que se prepare en lo cotidiano de cada día, se está preparando su capacidad de decir en Getsemaní: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no hubiese podido decir que no se haga mi voluntad sino la tuya si durante toda su vida se hubiese dedicado a hacer su voluntad y... O sea, es imposible que alguien llegue al momento del martirio y tenga la madurez de poder entregar su vida martirialmente si durante toda su vida ha hecho lo que le ha dado la gana. O sea, es decir, el momento último de la entrega de un mártir se prepara toda la vida. Yo algunas veces he puesto el ejemplo de San Maximiliano Kolbe, que sabéis que murió mártir de la caridad en Auschwitz, cuando este padre franciscano pues ofreció su vida a cambio de la de un preso que había habido una fuga, y entonces el capitán de las SS, para dar un escarmiento, elige al azar a 10 presos para matarlos de hambre en el corredor de la muerte, pues para dar un escarmiento de que nadie más se fugue. Y entonces uno de los que es elegido pues comienza a pedir, a suplicar clemencia porque tiene mujer, porque tiene hijos, y entonces el padre Kolbe se adelanta en medio de las filas y pide cambiar su vida por la de aquel hombre. Y sorprendentemente aquel capitán de las SS permitió ese cambio. Yo me entrego y tú, hicieron ese cambio. Bueno, yo muchas veces he pensado, eso no pudo ser improvisado. El hecho de que San Maximiliano Kolbe en ese momento tuviese ese arranque, eso no podía estar preparado porque nadie sabía lo que iba a ocurrir esa mañana allí. El hecho de que él tuviese ese arranque de espontaneidad de cambiar su vida por la de ese preso, eso no podía ser casualidad. Eso tenía que estar preparado en el sentido de preparación remota en su vida, de que toda su vida había hecho una ofrenda generosa en lo cotidiano. Si uno en lo cotidiano no es humilde y no es generoso, cuando llegue un momento extraordinario, desde luego no lo va a ser, porque la heroicidad no se improvisa. Digamos que lo ordinario prepara lo extraordinario. Una cosa prepara la otra. Por eso en el fondo, aquí lo que Jesús nos está enseñando en esa vida oculta en Nazaret es que no hay momentos en la vida que no tengan valor. Cuando a veces nos quejamos, es que mi vida es muy monótona, es que mi vida es demasiado rutinaria. No pienses eso. Tu vida no es demasiado monótona. O sea, estás preparando el ordinario de tu vida, estás preparando la entrega de tu vida a Dios Padre. Y vale mucho, mucho más de lo que supones tu fidelidad diaria, tu día a día, vale mucho más. Fijaros lo que hubiese sido pues que el padre Kolbe, pues cuando él estaba en su familia polaca, o después en el noviciado de los franciscanos, hubiese dicho, vaya aburrida que es mi vida, ¿no? Pues aquí todos los días lo mismo, y venga, y el horario siempre es el mismo, y siempre hay que hacer lo mismo. No sé, esta vida me ilusiona poco por lo aburrida y lo repetitiva que es, ¿no? Pues imaginaros que el padre Kolbe hubiese dicho eso y hubiese dejado de ser dócil, entonces no hubiese podido tener ese momento de gloria de la entrega plena de su vida allí en Auschwitz, cambiando su vida. El padre Kolbe hizo eso porque había tenido una escuela de preparación. Bueno, pues lo mismo Jesús. Digamos lo mismo de Jesús, es decir, la entrega de Jesús en la cruz de su vida por nuestra salvación
había estado preparada durante toda su vida. Y en la sumisión de Nazaret, en abrazar extraordinariamente, ¿no?, lo ordinario de la vida, en vivir de forma extraordinaria lo pequeño, lo cotidiano, eso le estaba preparando para esa entrega en la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso, digamos, el Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que Jesús pronunció en Getsemaní, había sido precedido de que no se haga mi voluntad sino la tuya, de dicho a José y dicho a María. Y sin duda, ¿no?, Jesús en más de una ocasión en su vida oculta de Nazaret corrigió, rectificó su voluntad o sus planes precisamente por las indicaciones de José y de María. No, vamos a hacer esto, no, eso ya lo haremos otro día, ahora vamos a hacer lo otro, hoy no vamos a este sitio, vamos al otro. Y así uno va educando su voluntad, la educa de esa manera tan sencilla y al mismo tiempo tan profunda. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 533. Dice así: la vida oculta de Nazaret permite a todos entrar en comunión con Jesús a través de los caminos más ordinarios de la vida. Y aquí viene una cita de un famoso discurso que pronunció en el año 1964 su santidad Pablo VI, de feliz memoria, cuando estuvo de visita en Tierra Santa, cuando estuvo en Nazaret, allí en aquella casa de María, que se le llama, en la que Jesús estuvo tantos años. Su santidad Pablo VI dijo lo siguiente: Nazaret es la escuela donde se comienza a entender la vida de Jesús, la escuela del Evangelio. Una lección de silencio ante todo, que nazca en nosotros la estima del silencio, esta condición del espíritu admirable e inestimable, una lección de vida familiar. Que Nazaret nos enseñe lo que es la familia, su comunión de amor, su austera y sencilla belleza, su carácter sagrado e inviolable. Una lección de trabajo. Nazaret, o casa del hijo del carpintero, aquí es donde querríamos comprender y celebrar la ley severa y redentora del trabajo humano. ¿Cómo querríamos, en fin, saludar aquí a todos los trabajadores del mundo entero y enseñarles su gran modelo, su hermano divino? Bueno, digamos que Pablo VI, en este discurso pronunciado en aquel lugar entrañable, está todavía subrayando explícitamente determinados valores, ¿no?, valores morales y espirituales que están presentes en la vida oculta de Nazaret. Y subraya tres: el valor del silencio, el valor de la vida familiar y el valor del trabajo. El valor del silencio se refiere
interpreto yo, ¿no?, que se refiere especialmente al hecho de que en la vida de la familia, en la vida oculta, como dice San Ignacio de Loyola, ¿no?, el amor se expresa más con las obras que con las palabras. El hecho de que en este tiempo de la vida de Jesús él pronunciase tan pocas palabras, me refiero a que hayan quedado para nosotros tan pocas palabras, quiere decir que nos está enseñando más por lo que hace que por lo que dice en esos 30 años de su vida. Luego él va a ser más elocuente, luego él tendrá 3 años de su vida pública en el que hablará, predicará, nos dirá, sus discípulos pondrán por escrito sus palabras. Pero el hecho de que en esa primera parte de su vida haya mantenido un silencio tan prolongado, quiere decir que se revela la voluntad de Dios, la revelación de Dios, también tiene lugar en el silencio, tiene lugar en el servicio fiel, del día a día, de la sumisión, de la vida cotidiana, que podría parecer aburrida, como hemos dicho antes, pero sin embargo en ella está teniendo lugar en plenitud el misterio de Dios para cada uno de nosotros, lo que Dios ha entendido que es nuestro camino de felicidad. Por lo tanto, podríamos llamarle silencio elocuente. Silencio elocuente. Hay personas que son de pocas palabras y que nos están transmitiendo muchísimo con su vida. Esto es lo que Pablo VI subraya en Nazaret. Sobre todo hay una figura muy especial que es la de San José. El hecho de que San José sea un hombre que ha pasado desapercibido y ha querido pasar desapercibido, que ha querido estar siempre en la sombra, ¿no?, pero que ha sido alguien tan importante, ¿no?, para la vida de María y de Jesús, pues es todo un ejemplo para nosotros, ¿no?, del valor del silencio elocuente. Como contraste tenemos quizás, ¿no?, pues una cultura actual en la que hay una sobreabundancia de palabras y palabras que llegan a ser huecas, que no están refrendadas por la vida. Es un hablar por no callar. Acordaros de ese refrán, ¿no?, de nuestro refranero, que dice: el mejor sermón es el de Fray Ejemplo. Ese es el mejor sermón, el de Fray Ejemplo. Bueno, bien, pues ese es el primer valor que quiere subrayar, que subraya Pablo VI. El segundo, la elección de la vida comunitaria que supone la familia. El hecho de que uno aprende a pasar de esa primera persona del singular a primera persona del plural. Nosotros lo primero que nos sale es en nuestra vida yo, mí, me, yo. Eso es lo primero que le sale al niño, porque lo llevamos todos, yo diría, en la carne y en la sangre. Esa especie de cierto egocentrismo lo llevamos todos ahí. Y uno tiene que ser educado para pasar del yo al nosotros. Al niño hay que irle educando para que lo primero que se le ocurre al niño es coger la mano y acercarla al pecho. Esto es mío. Bueno, y tenemos que tener toda una pedagogía de educación en el sentido comunitario de la vida. Bueno, pues la familia de Nazaret así también nos introduce en ese misterio de vida comunitaria. Y para ello es muy importante que la vida sea austera, sea sencilla, porque cuando dice aquí Pablo VI, el hecho de que sea austera y sencilla hace que uno se apoye mucho más en el valor de la familia misma. Si la familia no es austera y no es sencilla, sino que estamos siempre pues prodigándonos en todo tipo de materialismos, uno se apoya más en los materialismos que se introducen en esa familia que en la familia misma. Me apoyo más en los caprichos que me dan que en mi padre y en mi madre. Me apoyo más, es así. La familia, cuanto más austera y sencilla sea, está más apoyada en su comunión interna.
cuanto más sobreabundancia de cosas haya, pues al final hacemos de ellas nuestro apoyo y la familia pasa a tener, o sea, pasa a segundo lugar. Y por último, lo que Pablo VI resalta como valor de la familia de Nazaret es la elección del trabajo. Bueno, Jesús es el hijo del carpintero y también es el carpintero, en la medida en que no sabemos con cuántos años moriría San José, pero obviamente cuando José muere, Jesús pasa a llevar él a solas lo que hasta entonces había hecho en colaboración con su padre, con José. Y de hecho es curioso que en los evangelios hay un versículo que dice José el hijo del carpintero y otro dice Jesús el hijo del carpintero y otro dice Jesús el carpintero. Tenemos los dos versículos, uno según San Juan y otro según San Juan, San Lucas y otro según San Marcos, si no me equivoco. Lo cual quiere decir que hubo una etapa que vivió colaborando con su padre José y otra etapa que ya ejerció él directamente, ¿no? El hijo del carpintero y el carpintero. Bueno, esta es otra etapa muy, muy importante, y aquí también dice Pablo, esto es una lección de que la ley del trabajo es una ley de nuestra santificación. Redimimos nuestra vida viviendo el trabajo de una forma vocacionada. Y repito esto que me parece muy importante, ¿no? ¿Yo cómo redimo mi vida? ¿Yo qué puedo hacer por purificar mi vida? Bueno, comienza por vivir tu trabajo de una manera vocacionada. Haz lo que te corresponde hacer, pero hazlo pues con una entrega de amor, haciendo del trabajo una ocasión de la entrega de tu vida. Con vocación, con ilusión, con esperanza, con sentido de servicio a los demás. Bueno, hay una gran lección pues aquí en la vida oculta de Nazaret de lo que es la lección del trabajo, unida, como he dicho antes, a la lección de la vida comunitaria y unida, como he dicho, a la lección de la ley del silencio que tuvo en la familia de Nazaret. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-100. Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, don José Ignacio, soy Jorge Puello de Madrid. Adelante, Jorge. Vamos a ver, ha estado hablando usted directa e indirectamente sobre el tema de la obediencia y no quiero quitarle nada de lo que ha dicho, que lo que ha dicho es verdadero, ¿no? Pero sí que me parece que en algunas cosas, al menos en el terreno seglar, lo podemos entender un poco distinto, porque en el mundo seglar la obediencia pues en sí misma pues es una obediencia interior y un poco más difusa, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es a lo siguiente, que en circunstancias normales, me parece a mí, pues el hecho de tener una persona a la que obedecer no nos exime de la necesidad de discernir. La autoridad con la que alguien nos pueda hablar, pues no nos transforma en máquinas, sino que a su vez tenemos que hacer un discernimiento para ver que eso es de Dios, porque además de hecho hemos pasado por unos años que usted conoce mucho mejor que yo, en los que en ocasiones incluso el principio de autoridad se ha podido utilizar de forma perversa. Y entonces, pues simplemente lo que yo quería decir es esto, ¿no? Que la obediencia siempre nos lleva a Dios, pero no tiene que ser una obediencia tontorrona, sino que tiene que ser una obediencia pues con discernimiento, a mi parecer, y con interiorización de lo que se hace, poniendo, digamos, en fila quien me manda y viendo que está enfilado con Dios, que está alineado con lo que realmente Dios me pide, o sea, lo que Dios pide. Llevando las cosas al extremo, pudiera suceder
que quien tiene legítima autoridad pues me mandara algo que fuera claramente pecaminoso. Si no fuera claramente pecaminoso tendría que obedecer, pero en fin, depende, porque un seglar no está sometido a obediencia, más que a esa obediencia interior. Bueno, yo quería un poco plantear este tema. De acuerdo, gracias. Muchísimas gracias. Bien, la verdad es que hay diferencia, ¿no?, entre la obediencia entendida pues en la vida de un religioso o de un sacerdote a la vida de un seglar o en la propia vida matrimonial. Hay diferencia, pero tampoco tanta. Vamos a ver. También ese discernimiento tiene que ejercerse en la propia vida religiosa. No pensemos que la obediencia en la vida religiosa o en el ministerio sacerdotal de la Iglesia es una obediencia sin discernimiento. No, eso no es así. Es decir, también cuando alguien está ante su obispo, o ante su superior legítimo en la Iglesia, no debe de tener una obediencia que suponga que yo me limito a escuchar, a obedecer y no hablo, no manifiesto, no pongo en conocimiento de quien es mi legítimo superior circunstancias, etcétera. Es decir, la obediencia no debe de ser sin discernimiento en ningún caso, tampoco en la vida religiosa. Pero es verdad que en la vida, tanto en la vida religiosa como en la vida matrimonial o en la vida de los seglares, hay que ejercer la obediencia no únicamente a nuestros superiores, también a nuestros iguales, incluso también a nuestros inferiores, entre comillas, ¿no? O sea, es decir, que aquí estamos hablando, creo que lo que hemos podido hoy aprender de esta escuela de Nazaret es sobre todo el espíritu de obediencia. Un espíritu de obediencia que en el fondo es una actitud de buscar la voluntad de Dios a través de la vida comunitaria familiar. Entonces, el espíritu de obediencia pues lo tiene un marido cuando ve que su esposa le dice una cosa y él se empecina, pero ve que Dios le está hablando a través de su esposa, o incluso que Dios nos está hablando a través de un hijo. No únicamente que un hijo descubre la voluntad de Dios en su padre, ¿no? Me refiero a este tipo de espíritu de obediencia. No únicamente a la obediencia legal a un superior, no, porque eso sería frío, ¿no? Y además, como bien ha dicho el oyente, eso hay que integrarlo en el discernimiento, porque puede ocurrir perfectamente que un superior legítimo también tenga que ser corregido, pues porque puede estar siendo tentado, o sea, y puede ocurrir también que alguien, al mismo tiempo que obedece a su superior, pues también diga, vamos a ver, pienso que se está equivocando y luego voy a recurrir a los responsables últimos porque pienso que se está equivocando su vida. Eso puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir. Yo más bien me refiero a ese espíritu de obediencia, de no buscarnos a nosotros mismos, a nuestro amor propio, como forma de proceder en nuestra vida. Es ese espíritu de obediencia el que creo que nos enseña la Sagrada Familia de Nazaret en su vida oculta. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, soy María. Yo, ante todo, felicitarle por su santo que fue allí. Muy bien, muy bien. Yo soy del campamento de Sayé y quería, no sé si se acuerda de la Virgen de la Consolata, la patrona de Turín. Es que me pongo muy nerviosa. Cuando habla de la gracia, es que dijo que la gracia no depende de nosotros, que eso hay que pedírsela a Dios. Y cuando habla yo estaba muy preocupada con el ejemplo, porque en mi casa pues no sé, hemos pasado también una mala racha. Mi padre se murió hace 2 años, yo he tenido muchas enfermedades seguidas,
de espalda y bueno, muchas cosas, y yo me preocupaba con el ejemplo de, es que me voy de una cosa a otra. No te preocupes, que quizás con lo que me has dicho yo creo que ya me das un poco de pauta para poder darte una explicación. Vamos a ver, ¿no? Yo diría que, vamos a ver, la gracia, ¿eh? La gracia no únicamente hay que entenderla como, bueno, pues el don de Dios de que las cosas humanamente no nos salgan redondas, o bueno, redondas, ¿no? O lo que entendemos que son lo que podríamos decir en la normalidad de la vida. Creo que también la gracia de Dios, especialmente en ella pedimos ser capaces de vivir pues todas las limitaciones propias de la vida, porque lo cierto es que yo no conozco ninguna familia en la que no haya cruces. A veces las cruces son más visibles, otras veces son más ocultas, ¿eh? Pero no conozco ninguna vida en la que todo salga redondo. Entonces la gracia no consiste en que las cosas me salgan redondas, sino la gracia consiste en la capacidad de abrazar las circunstancias concretas de nuestra vida, ¿eh? Y ver que en ellas Dios tiene un designio de santificación para nosotros, ¿eh? No es lo mismo la gracia de Dios que la perfección humana. La gracia de Dios también lo que hace es que las imperfecciones y las limitaciones humanas nos lleven por el camino de la santificación. Creo que esto es importante, ¿no? Luego, abrazar la historia de nuestra vida con sus limitaciones es una gran gracia de Dios, ¿eh? Nosotros a veces nos confundimos e identificamos gracia de Dios con que todo me salga redondo. Pues no, ¿eh? Bien, tenemos el tiempo prácticamente cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.